Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser present en aquesta cinquena sesión de la aproximación al estudio del esoterismo. ¿Os acordáis de los temas que hemos tocado en las 4 anteriores sesiones, verdad? La primera hablamos del discernimiento básicamente. En la segunda hablábamos, ¿de qué hablamos en la segunda? Ya nos acordamos, ¿no? Del alumnado. Del alumnado. Del alumnado. Yo lo acabo de pasar por internet. Entonces, en la segunda hicimos una pequeña profundización en el tema de la primera. Si en la primera hablábamos de picar piedra, en la segunda continuamos picando piedra y en la tercera, básicamente, acabamos configurando la estatua, la escultura, a base de picar piedra. La semana anterior, hace 15 días, que tocó hablar del tema en la cuarta sesión, ahí ya nos pusimos a hablar un poco más en serio. Y dijimos que teníamos que encaminarnos a escuchar o recibir o percibir en nuestra conciencia algo denominado la llamada. Os puse unas anotaciones de los libros de Nicholas Roerich sobre el tema del Agni Yoga, el camino del Agni Yoga, las hojas del jardín de Moria. Os puse unas anotaciones del primer volumen, la llamada, y del segundo. ¿Cómo se llamaba el segundo? El libro. ¿No era la iluminación? ¿No? Lo dejo en el aire, ¿eh? Lo de la iluminación, pero como estamos cerca del Festival de Huesac, precisamente Tauro es la iluminación, por eso lo he puesto en el aire. Bien, aquí se trata ahora de discernir un poco qué es la llamada. Así como en la cuarta os puse ya qué era la llamada así en líneas genéricas, en esta vamos a profundizar en un tema que francamente creo que todos deberíamos reflexionar en un momento del sendero y mejor cada día. Es el tema de los espejismos, la forma de discriminar realmente qué es la llamada y qué no es la llamada espiritualmente hablando. Así tenemos análisis de la llamada. En la anterior clase, cuando hablamos de la llamada, nos referíamos a esa percepción interna que nos indicaba de una manera más o menos bastante clara para la conciencia personal de que habíamos recibido una comunicación perteneciente a una esfera superior de conciencia. Le podemos llamar alma, le podemos llamar yo superior o incluso nos atrevimos a puntualizar que le podíamos llamar maestro de compasión o de sabiduría o una llamada del alma. Más que nada lo dejamos en el aire porque era una llamada que no tenía nada que ver con el mundo de la personalidad. Ahora vamos a intentar profundizar un poco si realmente eso es así o es otro espejismo más de los muchos que tenemos. ¿Cómo descifrarla? La llamada, hay muy pocas terminas hoy, lo digo porque hay muy poquitas. Se trata de que establezcamos un diálogo entre todos después a base de preguntas y respuestas. Parece que son 20 en total o 19. ¿Cómo descifrar la llamada? Antes he apuntado la posibilidad de solamente captar aquello que procede de una esfera superior. Pero claro, ¿tenemos la capacidad suficiente de separarnos de la conciencia personal, del plexo solar, como para poder calibrar un impacto interno como procedente de una esfera superior? Seguramente que no todo el mundo está en condiciones de responder afirmativamente a esa pregunta. Con lo cual queda la duda de si realmente estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Detenernos o avanzar? Vamos a continuar al pie del cañón. Vamos a continuar siguiendo esa llamada de la manera en que sabemos hacer. Y esto es muy importante. Hemos de ser fieles a la llamada, pero hemos de ser fieles con el material que tenemos. Es decir, lo que no podemos pretender nunca es seguir una llamada interna, una intuición que hemos tenido, actuando como si realmente tuviéramos un estado de conciencia mucho más elevado de lo que tenemos. No, trabajemos con el que tenemos y con lo poco que tenemos, filtremos todo lo que nos venga y quedémonos con esas pepitas de oro que están en el cielo, en el fango. Eso exige un trabajo y exige básicamente perseverancia. Conocéis el trabajo de los mineros, ¿no? Que se dedican a buscar pepitas de oro. Aquí en el río Seco, aquí cerca de aquí, ¿no? El río tiene unas pequeñas partículas de oro. Tanto es así que no merece la pena ni explotarlo. Es tan poca la cantidad que se extrae que no merece la pena explotarlo. Sin embargo, tiene una particularidad. La perseverancia de las personas que se lanzan a buscarlo hace que al final consigan una cantidad mínima. Esa pequeña particularidad la tendríamos que aplicar nosotros a nuestra vida diaria, con la finalidad de poder extraer lo mejor de nosotros mismos y muy especialmente descifrar aquello que realmente encierra la llamada. Esa llamada, hay que decir que todos en un momento u otro de nuestra vida la hemos percibido.
Lo importante es que la sepamos llevar, que apliquemos el pedazo correspondiente y sepamos distinguir qué es lo que queda detrás. Si cada vez aplicáramos este método, seguramente que los que estamos aquí, una parte de esta pregunta ya la tendríamos completamente solucionada. Sin embargo, la cruda realidad demuestra que eso no es así todavía. ¿El por qué? Pues porque todavía estáis aquí escuchándome a mí, cuando yo todavía no resuelto la cuestión y vosotros tampoco. Eso quiere decir que ni vosotros ni yo hemos aplicado el pedazo correspondiente. Por eso estamos todavía aquí, en evolución. En las 3 primeras sesiones se expuso el tema genérico del esoterismo, conocido como filosofía esotérica, ciencia sagrada, ocultismo, etcétera, etcétera. Luego se pueden hacer una disección más profunda del término esoterismo, pero básicamente en la primera clase ya os dije que era el mundo de las causas, el mundo de las energías. Es decir, nosotros trabajamos desgraciadamente el mundo de los efectos y tenemos la cerrazón de considerar como única cosa válida el efecto, pero nos cuesta un horror acudir a la causa. Por eso, cuando sucede un acontecimiento kármico, como por ejemplo un atentado terrorista, una guerra o un terremoto, nos quedamos solamente con lo que vemos, con la máscara, pero no vemos los hilos que mueven ese acontecimiento, y menos aún podemos vislumbrar mínimamente qué hay detrás de todo eso. Por eso emitimos juicios, accionamos nuestras energías personales y las juntamos con el resto de la humanidad y acabamos creando egregores negativos, pero es porque no tenemos la capacidad de ver a través de la máscara. Si la tuviéramos, nos callaríamos la mayoría de las veces. Cuando hay un atentado terrorista, podríamos ver la parte oscura cómo trabaja y lo que pretende la parte oscura en ese momento: sembrar el miedo y que nos apartemos de la luz. Esto lo hacen cada día. Este atentado el otro día de la maratón de esa ciudad americana pretende eso. En lo que ha habido esta madrugada, lo mismo. Una explosión en una fábrica, lo mismo. Pretende distraer a la opinión pública. En este país lo hemos vivido continuamente. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque el ser humano solamente se queda con la forma y solamente dispone sus energías hacia aquello que ya le dan masticado. No es capaz de discernir y por lo tanto no acude al mundo de las causas. En la primera fase se indicó que al ser humano le toca conocerse en profundidad. Esto lo voy a repetir en las clases que tenga que hacer, ya sean 10, 20, 100 o 1000. ¿Por qué? ¿Creéis realmente que podemos avanzar un poco si no nos conocemos cada día un poquito más? ¿Cuántos de los que estamos aquí, lo dejo para el final, hemos tenido la santa paciencia de indagar en nuestra propia conciencia? No me refiero a nivel de psicología, a nivel de personalidad, sino un poquito más. ¿Cómo manifestamos el alma? De eso se trata. ¿Cómo realmente manifestamos la conciencia? ¿Hasta qué punto manifestamos la conciencia con mayúsculas? Y no es el plexo solar con todos los aderezos de gratitudes, afabilidades, economía, etcétera, etcétera. Es una cuestión que nos deberíamos de formular a diario. Porque si seguimos ese camino de que todo es bonito, de que todos somos buenos, entonces nos preguntamos, ¿y aquí qué hacemos? Porque si somos todos buenos, algo falla, ¿no? Algo falla en nuestra conciencia cuando llegamos a afirmar que todo es bueno y que todo es bonito. Yo voy a decir barato porque no viene al caso, pero parece que estemos en un parnaso de realización y sin embargo reconocemos en momentos puntuales de nuestra existencia que hay algo que no funciona del todo. Y ese algo que no funciona del todo nos obliga continuamente a buscar, a indagar. Por lo tanto, no nos quedemos con la primera respuesta que hemos encontrado. Hay algo que no funciona. Y ese algo es el que nos motiva continuamente a seguir avanzando. ¿A dónde nos va a llevar esa pregunta? Pues ya de entrada os puedo aventurar que en esta encarnación seguro que el enigma no lo resolvemos. Ahora bien, si en esta encarnación continuamos con las preguntas que nos formulamos en anteriores encarnaciones, no nos quepa la menor duda que tal vez a finales de esta o en la siguiente la respuesta estará clara. ¿Cómo va a venir la respuesta? Pues vendrá mediante una crisis, ¿no? Mediante los dolores de un parto. Cuando algo nace de forma dolorosa, ¿no? Parece que hay un desprendimiento, parece que tenemos que desapegarnos a la brava de algo que tenemos, a lo que tenemos muchísima adherencia. Una creencia tan grande, que confundimos una cosa con la otra. Confundimos la conciencia con la forma con la conciencia. Este es el problema que en estos momentos tenemos. Dice, cuando este proceso se aprofundiza en conocernos en nosotros mismos, comienza la verdadera evolución. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído un montón de veces el libro de Krishnamurti a los pies del maestro? Un montón de veces, ¿verdad? Hay gente que lo tiene como el Bhagavad Gita, como el libro de cabecera, ¿verdad? O las cartas de San Pablo,
o algún cuento sufí, o cuentos de Lao Tse, Confucio, o los diálogos de Platón, ¿por qué no? ¿Cuántos no hemos tenido eso alguna vez en nuestra vida? ¿Y eso qué dice? Que tratamos de conocernos un poquito. Sin embargo, nos damos cuenta que, por ejemplo, el famoso libro de Krishnamurti, A los pies del maestro, realmente lo que allí se explica no se consigue en una encarnación, y tampoco en una iniciación. Es un libro que supuestamente está pensado para ir de la primera a la cuarta iniciación. Eso para empezar, porque ¿quién puede amar correctamente? ¿Quién puede pensar correctamente? ¿Quién puede discriminar correctamente? ¿Quién puede cumplir los preceptos del Buda? Ahora que nos estamos acercando a la luna de Tauro. ¿Quién realmente trabaja el octuple sendero medio? ¿Quién conoce a en profundidad las 4 nobles verdades, por ejemplo? Pocos, ¿verdad? Sin embargo, las estamos trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo hemos de desarrollar, lo hemos de profundizar. Y a medida que vayamos profundizando, nuestra evolución avanzará. Son simples indicaciones en el sendero para que vayamos profundizando, para que vayamos movilizando la energía a la consecución de una meta. Meta que, vuelvo a decir otra vez, no existe en el plano físico. Le llamamos meta porque es la única manera que tenemos de movilizar nuestra energía, pero como tal no existe. Es la capacidad que tenemos de regenerarnos continuamente. La resurrección en términos más populares. La primera etapa la definimos en su momento como aspiración, la segunda como discipulado y la tercera como iniciación. Aquí realmente los símbolos los he puesto en orden inverso, ¿eh? Lo digo porque ¿a qué fase correspondería el círculo? A la iniciación. A la iniciación. Perfecto. Vale, perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Entendemos lo que significaría aquí en este aspecto la mónada, el alma y la personalidad? Hay que decir una cosa. A duras penas entendemos un poco lo que significa el alma, el triángulo. Imaginaos el problema que tenemos todavía para entender lo que significa el espíritu, la mónada, el círculo. Es algo que todavía, hoy por hoy, por mucho que intentemos profundizar en las meditaciones que hagamos, la cruda realidad nos dice que estamos en el aquí y ahora kármico en el sentido de que procede de las anteriores encarnaciones, que nos han puesto un sello en la espalda al nacer, y ese sello es como un código de barras que nos está marcando el destino. Y es algo que es dificilísimo sustraerse a esa influencia. Tanto es así que, bueno, los astrólogos aquí en montones, en esta casa, afirman muchísimas veces que un 75% de la humanidad, la carta astral prácticamente les sentencia la vida. ¿Por qué se la sentencia? Pues porque no se acercan al alma. Y si se acercaran al alma y avanzando el tiempo pudieran acercarse a la mónada, la carta astral como la conocemos dejaría de tener sentido, completamente. Pero estamos todavía metidos en ese cuadrilátero y solamente sabemos recibir golpes, como un combate de boxeo y golpes contra las cuerdas. Y continuamente utilizamos la expresión, estamos contra las cuerdas cada vez que tenemos una crisis y resulta que estamos dentro de un país. Alguna asociación de ideas seguramente podemos sacar de aquí. Bueno, en la cuarta sesión indiqué el tema de cómo responder a la llamada, previa detección de la misma. En esta se tratará de vislumbrar cómo responder de forma activa y no pasiva a esa llamada. ¿Por qué insistir mucho de que forma activa y no pasiva? ¿Cómo podemos responder de forma pasiva a una invocación, a un presentimiento, a una intuición, a una percepción extrasensorial que hayamos podido tener en un momento puntual de nuestra evolución sobre qué paso hay que dar? Si todos hemos percibido eso, ¿por qué la respuesta no debe ser pasiva? ¿Qué se pretende decir con esto? Si decimos, entendemos por pasivo aquello de que mentalmente estoy elaborando esa respuesta, esa capacidad que tengo mental de proyectarme en el futuro, en un futuro idílico generalmente, siempre que proyectamos con el futuro, cometemos el gran pecado de revestirnos de unas cualidades que desgraciadamente no tenemos, que no tenemos ni en el presente. Y como tampoco trabajamos para tenerlas en el presente, hay que afirmar categóricamente, de forma rotunda, que en el futuro tampoco las vamos a tener. Y es muy probable que la ley del karma nos aplique una vibración un poquito más elevada y nos haga perder la poca cualidad vibratoria que tenemos en este momento. ¿Pero por qué? Pues porque no hemos trabajado lo suficiente en esta para potenciar lo que ya teníamos.
y hemos preferido perder el tiempo proyectándonos en el futuro revestidos de unas cualidades que no tenemos. ¿Cuánta gente, explicado en un lenguaje más sencillo, cuántos de los que estamos aquí no hemos pensado en un momento determinado tener mucho dinero? Si me tocara la primitiva, voy a hacer esto y aquello. El cuento de la lechera nos podemos explicar cada día. Esa fábula nos indica que no tenemos todavía los pies en tierra. Por lo tanto, sería una forma de responder pasiva. ¿Qué estoy haciendo realmente para que en el futuro mi conciencia se pueda manifestar totalmente, plenamente, y mi fidelidad al alma, al yo superior o a lo que sea una cosa consciente y además que se pueda palpar, objetiva? Si no hago nada, es decir, no me transmuto, y sobre todo una cosa muy importante en estos tiempos, no comparto mi nivel de conciencia con los demás, es decir, allá donde vaya, no manifiesto ese equilibrio y esa armonía, difícilmente vamos a obtener un resultado. Si no lo hacemos, es decir, trabajar, esto sería trabajar de forma pasiva. ¿Qué pasará? Que la ley del karma nos medirá de una manera muy curiosa. Y lo poco que habíamos conseguido en esta encarnación lo vamos a perder. Y tendremos más piedras en la mochila para la siguiente. Mientras que, si nos olvidamos del futuro y solamente nos centramos en el día a día, por muy oscuro que sea y muy anodino y gris, hay que decirlo claramente, el día a día de la mayoría de las personas que se acercan al sendero es gris por naturaleza. ¿Y por qué digo gris por naturaleza? Pues que resulta que cada día tenemos el mismo muro de hormigón delante, la misma incomprensión, la misma estupidez de los demás, los mismos planteamientos mezquinos y la misma incapacidad de ver la luz y el amor como posiblemente nosotros veamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Proyectarnos hacia el futuro y pensar que todo es bonito? ¿O aceptar la realidad, que es muy dura, es muy duro el día a día para una persona que está orientada a la luz? Porque tiene que poner la cara no una vez, tiene que poner la mejilla 50.000 veces, o 100.000, o 1.000.000. Pero precisamente, ¿qué se le pide a la persona que defiende la luz? Paciencia, perseverancia, es constancia, estar continuamente al pie del cañón. Si esa prueba dificilísima en una encarnación la superamos, las siguientes tenemos ya mucho ganado. Por eso hay tanta gente que se acerca al mundo de la luz y hay tan pocos resultados prácticos. Pero me diréis, caramba, si el mundo todo es luz, sí que es luz, evidentemente, pero debería haber muchísima más luz de la que hay. Hay demasiada pasividad. La gente que se declara buena persona tiene una tendencia natural a no hacer nada, porque cree que con desearlo lo tiene todo ganado, y es mentira. Cada vez que deseamos algo, nos ponemos una piedra en el camino, y el camino es ascendente, se nos mete prisa, y si tenemos muchas piedras, ¿qué puede pasar? Es clarísimo, ¿no? Que tropezaremos 1, 2, 3 y 1000. Partimos siempre del supuesto de que la conciencia superior, llámese algo, está aposentada en el ser humano. ¿Y por qué incido en esto? Si no hemos detectado todavía que el alma, respondemos al alma de forma clara o que nos reconocemos como almas, yo aplicaría una frase que dijo Krishnamurti a mucha gente que se le preguntó: ¿usted está dispuesto realmente a cambiar su vida, a dedicarse al gran sacrificio que supone adentrarse en el sendero del discipulado? No, pues entonces apártese. Es frase también muy equivalente a otra que cierto gurú de la India le dio a algunos occidentales que iban a pedirle ayuda. A uno les dijo que se hicieran monjes y a otro les dijo que se fueran y se casaran y tuvieran hijos. Es decir, si el alma no estamos realmente maduros para seguir el camino interno, mejor ni nos acerquemos. Se puede avanzar más desde el punto de vista evolutivo, formando una familia o teniendo una actividad normal y corriente, siendo buena persona, que no forzar todo lo que es el equipo de expresión de la personalidad en un proyecto que muchas veces lo seguimos porque los demás lo hacen, porque parece ser que está de moda, pero que a nosotros en el fondo no nos resuena para nada. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho cosas porque los demás las hacen, sin tener pleno conocimiento de causa? Eso es muy peligroso. Solamente nos podemos adentrar si realmente hay una voz interna que nos está diciendo: sigue este camino. Si esa voz existe, no hay problema, y esa voz la podemos asociar perfectamente al alma o al yo superior. Las dudas ya en este sentido no existen, cuidado. Las dudas las tiene el que no ha escuchado la voz, o el que ha escuchado la voz y ha preferido pues taparse los oídos con hacer caso, que también se da esa circunstancia. Y vuelvo a insistir, si eso sucede, el karma también se encargará de nosotros. No volveremos a tener esa oportunidad otra vez en esta encarnación. Esto es así de sencillo. La energía
es cara de vender. Sabemos que el recibo de la luz sube cada mes, ¿no? Pues la energía espiritual, la jerarquía la dosifica muy bien, y los señores del karma llevan una anotación exacta de todo lo que nos han dado y de los resultados que hemos obtenido. Y lo miden por resultados, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ya no hay duda sobre la existencia de la misma. Es una realidad objetiva para el interesado. Dice, vamos a ver, entendemos que la llamada supone un acontecimiento importante. Sin embargo, lo más trascendente no será la llamada, sino la respuesta. Lo que estamos intentando en esta sesión tratar. ¿Cómo interpretamos esto y cómo lo ponemos en marcha? ¿Cuántos de nosotros no estamos pensando en realizar no sé cuántas actividades para responder de una manera correcta al llamado del alma? Todos, ¿verdad? Y sabemos una cosa, por Vicente Beltrán ya nos lo apuntó, Krishnamurti nos lo apuntó en su momento, Buda nos lo apuntó en su momento y el Nazareno nos lo apuntó en su momento. En realidad no hay que hacer nada, hay que ser. Pero claro, para ser tenemos un dilema terrible. ¿Cómo somos si no nos conocemos todavía? ¿Qué es eso de ser con mayúsculas? Pues ni más ni menos que manifestar esa realidad arquetípica que está ahí arriba, llámese en este caso yo superior o tríada espiritual, personalidad cósmica, y manifestarlo a través de la densidad de la personalidad kármica. Es un trabajo de locos, pues en ese trabajo estamos todos. Pues os he puesto estos nubarrones, los nubarrones de esta montaña y esta turbulencia aquí tan extraña, que quiere decir una cosa: si no nos conocemos bien, aunque hayamos detectado la llamada, la respuesta, ¿qué va a ser? Turbulenta. Vamos a generar más karma. ¿Qué tendremos que hacer entonces? ¿Quedarnos quietos o continuar? Yo apuesto a que continuemos. Aunque la mochila se nos llene de piedras, os recomiendo que continuéis. O que continuemos todos. ¿Por qué? Porque vamos ganando experiencia y sobre todo vamos interactuando con algo que todavía no acabamos de conocer, la materia etérica, emocional y mental concreta. Y tenemos que conocerla muy bien, porque si no, cuando llegue la causal, no la vamos a poder detectar. La respuesta. Responderemos desde la perspectiva del alma, de la parte más elevada, trascendental posible. La otra, la de la forma de expresión, no merece ser tenida en cuenta. ¿Seremos capaces de poder distinguir una parte de la otra, la personalidad del alma? Se supone que sí, ¿no? Se supone que somos capaces. Vale, pues entonces apostemos por el alma. Apostemos decididamente por el alma. Al responder desde la parte más elevada, activamos todas las energías de la forma hacia esa meta. Por consiguiente, tendremos una nueva oportunidad de expresar aquello que anhelamos. Fijaos en la foto. Estamos en un terreno agreste. Se supone que deberíamos ir allí al fondo. Tendremos que pasar por ese desfiladero y al fondo, debe haber alguna montaña con nevada, no esta primera que hay, sino otra. Pero hay un pequeño obstáculo. Hay un lago en el medio. Hay un campo emocional que lo podemos asociar al proceso karmático que nos ha traído en estos momentos de la encarnación. Nosotros estamos aquí porque cuando atravesamos el lago en vidas pasadas nos quedamos dentro del lago y estamos todavía dentro del lago. Un porcentaje elevadísimo de la humanidad, cercano al 80%, está dentro del lago, dentro del campo emocional. ¿Qué debemos hacer? Secar el lago, poder elevarnos por encima de las aguas, ponernos directamente a encaminarnos hacia arriba, hacia aquella meta elevada, o reconocer dónde estamos. Tal vez lo más interesante puede ser para nosotros reconocer dónde estamos. Cuando reconocemos dónde estamos, tenemos capacidad suficiente y podemos movilizar todas nuestras energías para dar el siguiente paso. Mientras no reconozcamos dónde estamos, tanto que estemos en la cima de la montaña como que estemos en el fondo del lago. Esto, a mi modo de ver, yo siempre os hablo desde la perspectiva personal, si no lo hemos todavía solventado, no merece la pena ni profundizar más. Este anhelo no sería otro, es decir, el de continuar, que el de ser un fiel servidor, un cumplidor estricto de la llamada. Refinaremos el equipo de expresión, la personalidad, para que pueda cumplir con esta llamada. Estamos en lo de antes.
hay que transmutar la personalidad. Pero vuelvo a lo de antes, cuando internamente así lo intuyamos. Si esta circunstancia no se da, no. Esto es como la dieta vegetariana. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos vegetarianos? Algunos sabrán, ¿no? ¿Cuántos han tenido en su conciencia un momento, ¿quién tengo que ser vegetariano? ¿Cuánta gente lo ha sentido en verdad? Algunos, ¿verdad? En un momento puntual de su vida. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ser fieles a esa llamada? ¿Hay que probar? ¿O hay que esperar que haya mejores circunstancias? El aire. No lo sé. Esto es algo que todos tenemos tarde o temprano que enfrentar. Es un dilema que hay que enfrentar, tarde o temprano. Solo atenderemos aquello que hable de conciencia elevada e impersonal. Esto de impersonal todavía levanta ampollas, porque generalmente nosotros nos tenemos tanta identificación con la forma externa que realmente no podemos llegar ni a intuir cómo es trabajar con una no identificación con la forma. ¿Cómo puede trabajar una persona? Porque seguramente que no conocemos a ninguna, ya vamos a empezar por ahí, no conocemos a ninguna persona que trabaje desde el punto de vista impersonal. Además, se da la paradoja de que los grandes iniciados que han habido en la humanidad, todos han tenido un lado personal muy criticado, todos. Si conocéis las biografías de algún gran discípulo, tanto del siglo XX como del siglo XIX, corrieron ríos de tinta en su momento de las contradicciones que aparentaban. Por lo tanto, claro, hablar de la personalidad resulta tan paradójico como hablar del agua pura. Cuando se dicen en algunos tratados esotéricos que nuestras emociones deben ser iguales que el agua pura, hay que decir, mentira, el agua pura no existe. La famosa fórmula H2O, eso es un laboratorio. En la naturaleza no existe ese agua, más el agua es tóxica. Existe H2O más minerales, que es lo que tomamos nosotros. Es decir, otra paradoja un poco extraña, ¿no? Sin embargo, afirmamos que la impersonalidad es necesaria. Caramba, ¿y esto cómo funciona? Utilizamos ese ardid para esforzarnos un poco y creer que estamos por encima de la materia, por encima de la apariencia. Sin embargo, deberíamos remarcar una cosa. ¿No será que lo que nos están diciendo es que esa personalidad, por mucho que nos esforcemos, va a quedar ahí? Y hemos de trabajar anulándola al máximo posible, teniendo en cuenta que nunca lo vamos a conseguir. Porque si necesitamos la persona es por alguna razón. Es porque todavía hay una conciencia intermedia que no es precisamente la mónada. El ángel solar está ahí haciendo un trabajo con nosotros. Y todavía no tenemos el punto elevado de conciencia que anhelamos. Por lo tanto, la forma la necesitamos. Y si continuamos la analogía, nos daremos cuenta, caramba, ¿cómo me piden a mí impersonalidad cuando precisamente el propio Logos tiene un planeta donde se manifiesta, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Pues que todo es relativo. Que debemos aceptar la existencia de la forma, aunque se nos diga que no nos identifiquemos con ella, la forma está ahí. Y no pretendamos anular la forma en plan mesiánico, en plan sexto rayo de mucha devoción, pero poco pragmatismo. Seamos pragmáticos entonces, aceptemos que existe y olvidémonos de ella. Eso es más importante, olvidarte de la forma, que no intentar combatir o anular la forma, porque eso no lo vamos a conseguir. El esfuerzo individual por parte del discípulo utilizará la técnica del desapego, del desapasionamiento y del discernimiento que el Buda enseñó. Y además, esto está muy apropiado aquí porque el próximo jueves será el festival de Wesak, la luna llena de Tauro. Y el mensaje del Buda sobre estas cualidades, estas 3Ds, realmente todavía después de 2500 años, hay que decir que posiblemente no hayamos todavía empezado a trabajarlo a nivel occidental. Hay que decir que en Oriente supuestamente se ha practicado, pero bueno, el resultado está a la vista. Se ha convertido en una religión organizada, en un campo devocional, pero donde el pragmatismo, el efecto práctico, pues no se ve. No se ve todavía. Lo mismo ha sucedido con el cristianismo. Mucho hablar del amor al prójimo, pero parece ser que el amor al prójimo era en el templo y fuera del templo pues no existía. Y a los hechos hay que remitirse siempre. Conocemos los impedimentos del vehículo emocional. ¿Por qué incide en el vehículo emocional? ¿Qué tendón tiene el ser humano que cuando se corta le impide desplazarse? El tendón de Aquiles. El punto débil del ser humano, a nivel físico,
es el tendón de Aquiles. Para caminar es terrorífico. Pues resulta que el vehículo emocional hace el papel de la línea de no resistencia, la parte más sensible. Resulta que todo lo que percibimos pasa por el filtro emocional, pasa por ese lago, por ese campo emocional, que realmente es una gran escuela de aprendizaje, pero también es una auténtica cárcel. ¿Cuántos lo percibimos como cárcel? ¿Y cuántos lo percibimos como campo de aprendizaje? Porque eso es para reflexionarlo en el día a día. Pensad una cosa, Buda lo intentó enseñar hace 2500 y pico de años, a trabajar el campo emocional para que la mente concreta floreciera. Y supuestamente alcanzó la eliminación. Digo supuestamente porque en una encarnación eso no se consigue evidentemente. Eso es un proceso iniciático que dura millones de años y al final se consiguió ese estado de conciencia. Pero a nivel de ser humano no deja de ser un ejemplo muy bonito, pero olvidémonos de alcanzar la iluminación así como así. Lo que podemos alcanzar si perseveramos mucho es un engaño más, un espejismo más de los que hay que combatir en el camino. No estamos iluminados porque necesitamos todavía la forma. Esto que quede claro. Yo siempre os hablo desde mi propia perspectiva. Si buscáis los libros de Vicente Beltrán os dirá su opinión y el tibetano a través de Alice Bailey os dará otra opinión. A mí no me corresponde de ninguna manera coger la información de los demás y pasárosla sin más. Tengo que pasarla por mi propio filtro. ¿Y por qué? Porque si la paso por mi propio filtro estoy aprendiendo, mientras que si lo traslado tal cual no estoy aprendiendo nada y encima os estoy engañando. Y diréis, caramba, pero lo que estás diciendo es falso. Es falso en la medida en que no lo hayamos comprobado. Por eso, cualquier cosa que escuchéis de un conferenciante, sea en este caso esta persona o cualquier otra, dejadlo siempre todo ahí, en una nube. No os adhiráis a nada, no os acojáis a nada, no os llenéis la mente de pensamientos que no son vuestros, por muy elevados que pudieran ser, por mucha simpatía que le tengáis al orador de turno, o por muy agradable que os parezca su enseñanza. No os adhiráis ciegamente a esas enseñanzas, solamente a las que vuestra propia conciencia os dicte. Eso es lo único que digo. Lo demás, nada. Trataremos de acercarnos al mundo del deseo, reconociendo el papel que desempeña y las formas de superación del mismo. Lo deformó. Sácale. Aquí lo has sentido. Seguro que sí. ¿Va? No, se está conectando para actualizarse. No está entrando archivos, está cerrando. Se va a tardar. No. Ha intentado hacer una actualización y cuando la ha hecho está reiniciándose. Ah, vale. Espérate. Mira. Ya lo está descargando. Mira, ¿ves? Te tienes que cortarle la conexión, si no se vale. No, déjalo. Déjalo, ya no se puede hacer nada. ¿Queda tan tu internet? Deja que se acabe y reiniciamos luego el punto, ya está, sin saber. Es que ha estado comunicándose. Claro, tiene el wifi activo, ¿no? Claro. Y faltaba una actualización del Adobe Acrobat y la ha descargado. Bueno, preguntas sobre lo que hemos hablado.
yo entiendo y sé poco que cuando dices la personalidad puede que tengamos que actuar desde la unidad, toda la red que ya está formada, que venimos de la unidad, vamos hacia ella y posiblemente eso sería... Venimos de la unidad, pero claro, nosotros no somos conscientes de ello. Ya, pero eso que no... cuando has dicho quitar la personalidad, también la has forma, captado la forma de... tal y como la entendemos, con la capacidad que tiene de separarnos unos de otros. Lo único que separa al ser humano en estos momentos, lo único que le impide reconocer su unidad es la forma externa. La forma externa es tan variada, es tan caprichosa, es tan agradable que necesitamos nosotros de esa forma para evolucionar, para incentivarnos y buscar la luz, pero al mismo tiempo es un obstáculo para manifestar la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma sí, pero, hay un pero. Evidentemente, venimos de la unidad, venimos más bien de la síntesis, voy a decir, del propio logos. Lo que pasa es que esto es un proceso muy largo y tenemos la tendencia general de sintetizarlo demasiado. Y es un proceso que llevó miles de millones de años salir del corazón del sol, como mónada, como chispa divina, y adentrarse en el camino de la materia porque el logos lo había hecho. De ahí viene la mitología oriental relativa al nacimiento de Buda, que había nacido en un palacio con grandes jardines y que fuera del palacio encontró la miseria. Es el mundo de la mónada. Pero claro, cuando hay que venir aquí abajo porque hay que redimir la materia esta, hay que trabajar con todos los marrones. ¿Qué pasa al volver? Que sí que reconocemos automáticamente la síntesis, la conocemos perfectamente, pero después de haber transmutado la materia y haber interactuado con la misma, pero es que interactuando con la materia desarrollamos la autoconciencia. Y lo que se trata es eso. Por eso el trabajo, esa famosa frase, desgraciadamente utilizada por grupos políticos para hacer otras cosas, decía, el trabajo dignifica al hombre. Pero en el bien entendido de que te obliga a interactuar con los demás y sobre todo trabajar con la materia. Si ya me diréis, caramba, los nazis ponían, los trabajos harán grandes, os dignifica, os hará libres. Es cierto, el trabajo os hará libres, es un sarcasmo total lo que hicieron ellos, un error garrafal. Parlem de la contraposició de l'esperit amb la personalitat. La No és la personalitat un reflex de l'esperit? Pues es el mateix. El que pasa que, bueno, lo que sea, pues estoy grabando y lo pongo en internet, los americanos, el catalán todavía no lo entienden. Espíritu y materia es exactamente lo mismo. Lo único problema que tenemos, que nosotros no tenemos la perspectiva suficiente. Mira, tenemos un papel por aquí. Imaginaos que esto es el espíritu, esto es la mónada, esto es la mónada, de acuerdo, la mónada, muy bien. Y esto de aquí abajo es la personalidad, la forma. ¿Quién puede decir que son lo mismo? ¿Quién? Nosotros no. A nosotros se nos ha transmitido la idea de que personalidad y mónada y espíritu es exactamente lo mismo. Lo es, sí que lo es. Pero para poderlo afirmar debemos estar aquí arriba. Aquí abajo es un auténtico espejismo. Porque estamos viendo, esto es como el que está dentro de un pozo y está viendo el reflejo de la luz del sol ahí arriba, que curiosamente es lo que se ve a través del entrecejo o de la fontanela en algunas experiencias psíquicas, que se ve que la luz está allí, pero hay algo que lo impide. Claro, es un auténtico espejismo, porque no es real. Es real cuando se ve desde arriba. Cuando se ha vuelto a llegar allá arriba, después de haber consumado todo este proceso de meternos en la materia y subir hasta arriba, entonces sí que podemos decir, caramba, he transmutado la materia que me tocaba y sí que es exactamente lo mismo. La señora Blavatsky afirmó que espíritu y materia es lo mismo. Depende del grado de vibración. Vibración muy, muy elevada es espíritu, muy inferior es materia. Y tiene la lógica en que todo esto forma parte de este círculo, que es el campo de manifestación del logos. Entonces, en todo lo que hay, todo, y cuando se dice todo, se está insistiendo en el bien y en el mal, ¿no? Forma parte del logos. Por lo tanto, todo es divino, todo es sagrado. Somos nosotros los que nos hemos engolfado con la parte de la forma y hemos creído que lo único válido era esto, y no es real. Lo único válido es esto. Lo que pasa es que como estamos dentro de este círculo no se pasa del logos, una cosa y la otra podemos decir, es lo mismo,
porque estamos dentro del cuerpo de manifestación de Él. Y si Él utiliza a seres como nosotros, imperfectos, entonces hay que afirmar categóricamente que Él tampoco es perfecto. Y esto es algo que cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo de aceptar, ¿eh? Mucha gente en el mundo esotérico no está dispuesta a reconocer que la parte oscura es la otra cara de la parte iluminada. Cuando hay una guerra, cuando por ejemplo se pone una bomba, un atentado y muere muchísima gente, y sobre todo cuando mueren niños, eso parece que nos toca más la fibra. Hay gente que dice que no, que Dios no lo puede permitir. Pues yo le recomendaría que profundizáramos un poquito más en esto, en esta relación entre la mónada del espíritu y la forma dentro de lo que es el campo de manifestación del logos. La señora Blavatsky en el proverbio de la alta secreta afirma una cosa categórica: no hay vida fuera del uno, todo está dentro del uno, todo está dentro de este círculo. Y si tenemos una guerra, como si tenemos 100 plagas, todo forma parte del propósito de él. Por lo tanto, contra eso no podemos luchar. Es absurdo, porque si lo hacemos estamos engendrando un espejismo tremendo, estamos acentuando la parte oscura de la materia. ¿Funciona ya? No s'ensenya perquè està posat el director. Vale? ¿Ya va? Espera. Pero a nivel monada no hay dos partes, ¿no? No, la mónada no es divisible, no. En ese sentido Claro. no hay esa dualidad, ¿eh? No. Eso es todo es abajo. La dualidad la tenemos nosotros, eso sí que hay que remarcarlo bien. Lo que hace la mónada, como lo que ha hecho el Logos, es adentrarse en un proceso de acercamiento a la materia para revivir una materia que ya existía. Hay que decir una cosa, Pero arriba no. el éter, este que está por ahí, en el espacio, donde están sustentadas las galaxias, forma parte del cuerpo de manifestación de una entidad psicológica. Eso lo dijo por primera vez la señora Blavatsky, hace 150 años. El éter, donde están los planetas sustentados y las galaxias, todo eso que decimos, el espacio, es el cuerpo de manifestación de un logos, de un ser, de una conciencia psicológica, en evolución. No sabemos absolutamente nada de eso. Nada. Por eso dice que este universo es tan multidimensional. Todo eso que vemos, el plano físico cósmico, es el cuerpo de manifestación de un ser. Y el plano astral cósmico exactamente, y vamos subiendo. ¿Y qué ser puede ser ese? Un gran Mahadeva, un gran arcángel, ¿no? Que a través de su cuerpo posibilita que las conciencias puedan evolucionar. Tanto las de un logos, del logos de una galaxia, como de un ente individualizado como nosotros. En cualquier planeta, pensad que la fase humana se da en todo el universo. Tenga la forma que tenga, ¿eh? Eso es lo de la forma es secundario, pero se da en todo el universo, porque es el punto intermedio entre lo que es el mundo involutivo y la evolución superior. Por eso entra la fase humana. Es el único capaz de comprender lo superior y lo inferior. ¿Y por qué? Pues porque está en el punto medio. El ser humano no es ni animal y tampoco es divino del todo. Decimos, todo es divino, claro que sí, lo que hablábamos antes, de que todo es espíritu. Bien, vamos. Estábamos aquí, ¿no? Aquí estábamos. El falso conocimiento con la finalidad de transmutarlo en sabiduría. Si no conocemos bien el conocimiento, ¿cómo lo podemos calificar de falso? O de falsa percepción. ¿Y cómo lo podemos transmutar en sabiduría? ¿Nos lo tenemos que aplicar, lo tenemos que poner en práctica? ¿O tenemos que vivenciarlo de tal manera que se haga uno con nosotros? Se lo dejo en el aire, son opciones de trabajo, vaya. Solo pretende discernir un poco más sobre la realidad, solo se pretende discernir un poco más sobre la realidad personal. Si esta etapa no se soluciona de manera adecuada, lo demás carece de sentido. Lo he puesto una pirámide invertida, inclinada, con una idea muy clara. Si realmente no tenemos ganas de profundizar, ¿para qué nos metemos en esto? Para nada. ¿Qué sentido tiene? Tener un poquito más de formación académica, presumir de que tenemos un bagaje esotérico cultural que poco nos aporta, o realmente hay algo en nosotros que nos motiva. Si nos motiva, lancémonos directamente.
¿Qué es un espejismo? Hoy quería hablaros de los espejismos, pero no os he puesto ninguna diapositiva de lo que es un espejismo. Hay 2 o 3 nada más. ¿Qué es un espejismo? ¿Nos lo hemos planteado alguna vez? Se dice, es una falsa percepción de la realidad. Todos tenemos la refracción de la luz en los desiertos, que además en los desiertos, si no lo habéis visto, os recomiendo, si podéis alguna vez desplazaros a un desierto, ver lo que es un espejismo. No me extraña esto que hemos visto en las películas, que se ven agua continuamente, es maravilloso de ver, pero es mentira. Pues resulta que lo que nosotros vemos la mayoría de las veces, en la luz astral incluso y en la luz más etérica, es precisamente una falsedad. Muchas veces proyección nuestra o de la gente que nos rodea, o de la gente que nos precedió, o espejismos generados en el pasado. Pero es algo interesante decir, eso existe, pero nos apegamos tanto a esa experiencia que no nos damos cuenta que es como la proyección de un holograma que nos está bombardeando y poco o nada nos está aportando. Pero existir, existe. Se indica que el espejismo es una falsa percepción de la realidad. No obstante, se señala hacia qué mundo nos encaminamos para percibir o no estos espejismos. El plano astral, el mundo del deseo, el mundo de las aguas, está lleno de falsas realidades, de falsos estados de conciencia. ¿Y por qué digo falsos? Pues que cuando intentamos profundizar en ellos y continuar en el tiempo, manteniendo un supuesto estado elevado de conciencia, la ley del karma, que actúa de forma pendular, lo sabéis muy bien, vengo, voy y vengo, en cada vuelta de la espiral, nos presenta una disyuntiva en un momento determinado. Nos plantea una crisis, un conflicto. Y ahí es donde realmente tenemos que demostrar si el espejismo de la supuesta realización espiritual existe o no existe. Si nos derrumbamos, el espejismo existía. Si continuamos adelante, pero habiendo recibido los palos que el karma nos haya dado, o perdiendo a cosas que nos eran muy queridas, pensemos que el espejismo a lo mejor no nos dominaba. Pero todos aquellos que abandonan, todos aquellos que dicen, no, yo no continúo, esto no es para mí, realmente eran víctimas del espejismo. Esto nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí infinidad de veces y espero que me siga pasando. ¿Y por qué lo afirmo así? Pues porque en la medida que me va a continuar pasando, creo que tendré la probabilidad de aprender un poco más. Creo que la tendré. Pero si no me pasa, quiere decir que supuestamente estoy en un estado de conciencia en el que ya de entrada único que no soy. Por lo tanto, necesito ese tipo de contradicciones, esas crisis, para poderme quitar las corazas que son los espejismos en este caso. Por eso muchas veces hay que reivindicar la crisis. No hay que cortarse una mano para buscar a Dios, ni agujerearse como los santos de la Edad Media. No, eso no hay que estar estigmatizados. Pero sí que hay que invocar la crisis de vez en cuando, el conflicto. Pero ojo, no por el placer de sufrir, Quitémonos la idea del sexto rayo, de los latigazos y de bien me siento. Esto no es así, sino situaciones en las cuales podamos dar ese do de pecho que necesitamos dar. Esa cualidad que tenemos escondida, que creemos que existe, pero solamente se manifiesta cuando hay un conflicto claro. Cuando tenemos que hacer un intermediario, cuando tenemos que hacer un papel preponderante, establecer puentes, vínculos que se han roto o que no existen, y nosotros tenemos que hacer ese papel. A la gente que está en el camino iluminado, en el camino de la luz, se le pide que haga de constructor de puentes, que aplique el segundo rayo, que tenga amor. Y desde el punto de vista práctico, tender puentes, hacer de intermediarios, practicar la buena voluntad, es el papel que debemos hacer. No nos van a pedir que salvemos ni Cataluña, ni Barcelona, ni España, ni el mundo. Eso es absurdo. No tenemos capacidad para hacerlo. Pero sí podemos aplicar en nuestra esfera de influencia la buena voluntad. Eso es lo único que podemos hacer. Por lo tanto, reivindiquemos una crisis, mentalmente dispongámonos a ayudar allí donde esté, sea necesario. Y os puedo asegurar que en el autobús, en el metro, en la escalera, en el ascensor, en la familia y en el trabajo, vais a encontrar 1001 oportunidades de poder tender puentes, de restablecer esos puentes y de hacer de intermediarios, pero con una condición: no seamos víctimas del otro espejismo, de sentirnos indispensables. No nos pongamos ninguna medalla, hagámoslo con humildad, pero sabiendo que posiblemente por lo que hayamos hecho, seguramente no hemos hecho nada en comparación con lo que deberíamos haber hecho. Y no es un juego de palabras. No obstante, la gana de servir puede limitar bastante el conocimiento de uno mismo, discriminando cada momento o simplemente viviendo un estado de abandono hacia lo transitorio y material. Esto suele darse también con bastante frecuencia.
Después de una arrancada de caballo, ¿qué nos puede pasar? Tenemos una caída de burro, ¿no? Una parada de burro, tal, pum, de aquí no me muevo. ¿Cuánta gente le ha pasado esto? ¿Cuánta gente no ha arrancado con un ímpetu tremendo y a la primer enfrentamiento, ¡zas! Me caí, me anulé y ya no quiero saber nada más de esto. Y no hay forma de volver a retomar ese camino. ¿Qué nos ha pasado? Pues que hemos sido víctimas de ese espejismo del autoengaño personal de creernos poco menos que indispensables y poco menos que Superman o el Quijote, que era capaz de hacerlo todo. Sin embargo, la práctica del día a día dice que eso no es. Por eso es necesario conocerse un poco y valorarse. Os he puesto un anillo. Esto es un anillo. ¿Hablamos de los espejismos? ¿Familia? ¿Qué son los espejismos? Cosas que te imaginas que no existen. Cosas que no existen. ¿Cómo nos afectan los espejismos a nosotros? ¿De qué manera tan clara? ¿Qué punto en nuestra vida? Que se ha presentado. Pero la pregunta que quiero yo formular es, así en general, ¿somos capaces de discriminar suficientemente y decir dónde está el espejismo? Un momento, espejismo viene de espejo. De Un espejo. espejo es el que refleja. ¿Qué refleja lo que llevamos dentro? Muy bien dicho. Entonces, ¿por qué es el espejo? Pues porque lo que llevamos dentro todavía es lo que hablábamos antes del espíritu y de la materia. Todavía no hemos avanzado lo suficiente. ¿Y qué podemos evocar? ¿Qué podemos proyectar? Pues lo que llevamos dentro. Y lo que llevamos dentro, como no nos creemos que estamos todavía bajo los efectos de la ley kármica, y sí, de acuerdo, estamos en una recta final que puede durar pues miles de años y unas cientos de encarnaciones. Estamos en esa recta final, hay que decirlo. Ya no estamos adentrándonos en la materia, estamos escapándonos de la influencia de la materia. Pero nos queda mucho para avanzar todavía. Y ahora es la etapa más delicada. Porque como ya tenemos un poco de valor y creemos que podemos hacer como Dios, como los dioses, pues evidentemente las pruebas son más dolorosas, son más fuertes. Y de la única manera que hay, real, de poderte demostrar a ti mismo hasta qué punto estás preparado para continuar adelante, es que el espejismo en un momento determinado te enfrente contra la parte que no quieres enfrentar, contra la parte más densa tuya, la parte más oscura, o te lleve a un callejón sin salida. Eso parece el retrato de Dorian Gray. Es el retrato de Dorian Gray. Es el retrato de Dorian Gray. La parte es que aparte que no queremos reconocer que está ahí, que se puede llamar parte oscura también, forma parte del espejismo, espejismo de la dualidad, el espejismo de la bonomía, de que todo el mundo es bueno, el espejismo de que todos somos hijos de Dios. Una idea falsa de ti mismo. Una idea falsa de uno mismo. Y eso es Y os he puesto unos cuantos, os he citado unos pocos. A ver, todo es lo mismo. Pero la idea de que todos somos hijos de Dios, a ver, sabéis que es cierto, pero volvemos al tema de siempre. Decimos todos que es cierta porque la repetimos una y otra vez. Una vez, hace ya unos años, en una reunión precisamente en la rama Arjuna, hubo una persona, lleva bastantes años de esto, que decía que ya estaba bastante harto de escuchar hablar de la evolución humana conduciendo un coche que llevaba un retrovisor que estaba señalándote el pasado, te estaba diciendo cómo es la carretera que vas dejando. Sin embargo, esa imagen distorsionaba tanto que eras incapaz de ver la carretera que tienes por delante. Nosotros vivimos en el espejismo del pasado. Nos gusta tanto como somos, que realmente nos hemos creído que somos nosotros mismos, y es mentira. Es lo superado. Ese espejismo nos lo deberíamos de quitar cuanto antes mejor. Pero claro, para quitarnos ese espejismo, tenemos la tendencia de que si suelto una cosa, no tengo que agarrar a otra. Esto es como el que está en una de saltimbanqui, una maroma de estas, se suelta, el trapecista se suelta de un lado y se supone que, claro, como no puede tener todavía nadie flotando, o hay una reta abajo que me proteja, o realmente tengo que agarrarme a algo porque si no me caigo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la caída? Porque tenemos miedo que se reconozcan las partes oscuras nuestras, la debilidad que tenemos todos dentro. A lo mejor es cierto que tenemos mucho miedo a que se reconozca esa parte. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Culpabilizarnos? ¿Decir que mañana vamos a ser mejor? Cuando eso es otro espejismo tremendo, porque mañana no existe, existe hoy. Oportunidad perdida, no hay otra, no vuelve, no tenemos otra igual. Para volver a tener otra igual en la siguiente encarnación como mucho.
pero ¿para qué nos la van a dar si todas las que nos han dado en esta no las hemos sabido aprovechar? ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Soltarnos del trapecio y caernos al suelo para experimentar el golpe? ¿Creéis que esa actitud sería recomendable? Pues no. No. Hombre, no. Te tiras y llegas bien, si no que No, llegar bien no llegarás. Hombre, desdeñar lo viejo. Pues entonces tirarte. Desdeñar lo viejo. Pero eso no se trata solamente de desdeñar lo viejo. Desapego. El desapego. El desapego, El ego. cuando realmente me separo de, realmente se está eliminando el espejismo. El gran espejismo de la humanidad es el apego a la forma. Curiosamente, el apego a la forma nos ha mantenido hasta este punto. Pero claro, si estamos escuchando una charla como esta, donde está tocando un tema que más o menos puede interesar, ¿qué sucede? Pues que el desapego debería estar bajo control. Esto más o menos todos lo entendemos. Pero ¿qué queda todavía en nosotros? ¿Qué remanente es ese? Que por mucho que digamos que me desapego, es como un autismo de la humanidad, es el apego a la forma. Curiosamente, el apego a la forma nos ha mantenido hasta este punto. Pero claro, si estamos escuchando una charla como esta, donde está tocando un tema que más o menos puede interesar, ¿qué sucede? Pues que el desapego debería estar bajo control. Esto más o menos todos lo entendemos. Pero ¿qué queda todavía en nosotros? ¿Qué remanente es ese? Que por mucho que digamos que me desapego, es como un cemento universal que no hay forma de separarlo. Por el miedo. El miedo es el gran espejismo que atenaza a la humanidad. Y es tanto que estamos paralizados. La mayoría de aspirantes al sendero y de discípulos en probación son víctimas del miedo. Eso es fácil de vencer también. Es fácil de vencer, pero es que... de vender. Es fácil de vender, exacto. Porque es que además, fijaos una cosa, esta crisis nos la están vendiendo con el miedo. Y todo, parece que el cambio de miedo, ¿pero por qué? Porque es nuevo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Seguir avanzando pero con el referente del pasado? No vale. Tenemos la conciencia suficiente para olvidarnos del pasado. El pasado fue lo que nuestra conciencia en aquel momento era. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer que somos distintos ahora que hace 5 años o 10? Yo el primero. Me digo el primero porque estoy hablando. Es decir, reconozco que soy diferente. Que me conozco mejor ahora que hace 5 años y que intuyo que me voy a conocer mañana mejor que hoy. Bueno, simplemente porque tu conciencia ha cambiado y al cambiar tu conciencia cambia tu... Porque voy reconociendo los miedos y voy reconociendo los espejismos. En la medida que aceptamos que eso existe, estamos en vías de transmutarlo. Ahora bien, no quiere decir que porque una cosa se reconozca, si no se hace la acción correspondiente, esto no se va a abandonar, ni mucho menos. Luego, espejismos como los del conocimiento. Vamos a ver. ¿Alguien cree de verdad que a través de un libro se va a alcanzar la iluminación? No, pero puede ayudar. Puede ayudar. A caminar el sendero. Puede ayudar. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué nos pasaba de pequeños cuando nacimos? Empezamos a caminar a gatas, ¿no? De cualquier manera, agarrarnos a la pared o como fuera. Curiosamente, cuando llegamos a los mayores también necesitamos de otro utensilio. Qué curioso esto, la evolución. Pero ¿qué pasó en un momento determinado? Que perdimos el miedo y empezamos a caminar. Y al principio a todos lo vemos, no nos acordamos de ello, evidentemente, pero lo vemos por los niños pequeños, vemos que caramba, la primera vez que dan un pasito solos van mirando a ver qué pasa, a ver si se caen, no se caen, y hasta que al final hay algo en ellos que dicen, no, tú tira adelante. Pues bien, esa energía que tuvimos en un momento, ese contacto interno que tuvimos en un momento que ya nos acordamos, apliquémoslo, busquemos en la memoria porque está ahí. Y ese va a ser el que nos va a decir que no necesitamos de los libros como hasta ahora los hemos tenido. Hay gente que tiene una veneración a los libros tremendo, que cada día está, por ejemplo, con el Nuevo Testamento, con el Bhagavad Gita, con libros de lo que sea. ¿Por qué? Porque parece que sin el libro no es nada. Y francamente hay que decir que no hemos entendido mucho el mensaje del libro, porque el libro no hay que reverenciarlo. En todo caso, habrá que poner en práctica, si se considera oportuno, el mensaje que encierra el libro. Porque de qué sirve venerar un texto escrito, unas hojas de papel, por muy bien encuadernadas que estén. ¿No habéis visto en las Biblias, en las iglesias, en el lugar de la epístola y el evangelio abierto, además muy bien forrado, etcétera, etcétera? ¿Creéis realmente que eso es la palabra de Dios? ¿Alguien lo cree? ¿Verdad que no? Si eso no se pone en práctica, resulta que es el espejismo de la falsa conciencia, de la falsa
es del falso estado de organización interior. Por eso todavía, desgraciadamente, los seguidores de las religiones organizadas no avanzan. Los que siguen el antiguo del Pentateuco, porque es la Torá, los que siguen el Corán, porque es el Corán, los que siguen el Bhagavad Gita, porque es el Bhagavad Gita, los que siguen los evangelios, porque son los evangelios. ¿No conocéis a estos grupos que van por las casas dando una revista, etcétera, etcétera, y con la Biblia y toda la historia? ¿Y realmente se les ve una aura acaso iluminada? No, porque estamos trabajando con la letra muerta, el falso espejismo de la supuesta palabra inspirada por Dios. Y resulta que las palabras que pronuncia un ser humano también son palabras de Dios, si no tienen intención de herir, si tienen intención, y tampoco de halagar, pero si se ajustan a la verdad y responden al patrón arquetípico de la conciencia superior, son palabras de Dios. Pero eso es muy difícil. Pero estamos aprendiendo. Que un ser humano haga un uso justo de la palabra, yo no conozco ninguno. Le dedicaremos una charla al tema de la palabra, el tema de la palabra. La palabra tiene muchísimo poder. Y en cuanto a las religiones, si se cumpliera solamente lo que ponen en los libros, otro gallo cantaría. Pero no se pone en práctica, no tanto por el clero como a veces se supone, sino por la gente que ciegamente sigue una religión organizada. Y quien dice una religión pero organizada... no tiene la culpa el texto sagrado. No, sino de... Cúmplelo. Y verás tú si cambia o no. La gente que sigue el texto sagrado de forma ciega, de una fe ciega, sin cuestionarse nada, es la que está impidiendo que realmente ese texto se manifieste, sea la religión que sea. Las religiones son como pequeños trozos de sabiduría, pequeñas parcelas de revelación divina. Si supiéramos entrelazarlas todas, nos pudiéramos poner por encima de lo que significa la fase de creencia religiosa, entenderíamos que es un camino de retorno a la casa del Padre. Evidentemente tenemos una herramienta mucho mejor, en la meditación esotérica, es decir, buscar el contacto con el alma, que es el contacto con Dios. Eso es interesante, pero eso solamente lo puede hacer una parte de la humanidad, aquella que realmente haya trascendido la etapa atlante, la etapa devocional. Si no, la meditación no da resultados, porque lo convertimos en una plegaria más. ¿Cuánta gente nos reza el Padre Nuestro con el afán de que le regalen algo cada día? Eso no es así, ni muchísimo menos. Cuando se hace una invocación, se hace con la idea de dar lo que tiene uno, no de pedir nada. Para uno mismo no hay que pedir nada, hay que darlo todo. Todo. ¿Qué otro espejismo puede haber por ahí? Venga. El materialismo. El materialismo, hay que decir una cosa en honor a los compañeros del quinto rayo. Incluso en relación a los filósofos de la mente abstracta del tercer rayo, que niegan la existencia de Dios y la existencia de cualquier plan divino, etcétera, etcétera. Yo me quito el sombrero por una razón muy sencilla, porque estas personas han puesto los pies en tierra y no siguen ciegamente una creencia. Si es verdad que al final se ha convertido también en otra religión, es decir, negar toda existencia, posibilidad de que el ser humano tiene una capacidad trascendente o una conciencia trascendente que es capaz de interactuar con los planos ocultos. Eso lo niegan por sistema. Pero hay que tener mucho valor, de poner los puntos sobre las íes y aplacar esas ansias de libertad y de conciencia superior que mucha gente tiene. Es decir, ese es un auténtico espejismo. Y ellos han tenido el gran valor de hacer con su práctica, con su disección de la realidad desde un punto de vista de mente concreta, a veces aterradora, de poner a mucha gente los pies en el suelo. Podemos ser muy espirituales, pero los pies los debemos tener en el suelo, porque si no, el espejismo de la falsa realidad nos va a atenazar siempre. Hay una frase en la regla número 10 de Magia Blanca, que si la memoria no me falla decía más o menos así: que la verdad predomine en mi vida y que la realidad rija todos mis pensamientos. Os recomiendo la lectura del librito, son unas 500 páginas, pero la regla 10 de Magia Blanca nos puede acompañar toda la vida. Porque que la verdad predomine en mi vida, ¿cuántas veces de mi vida, o cuántos días, o cuántas horas? No es así, muchísimas. Y que la realidad rija todos mis pensamientos. Pensemos una cosa: aquello que pensamos es aquello que movilizamos. Y si la energía la encaminamos hacia la parte más densa, la energía va hacia allí y nuestra conciencia nos arrastra. Y ese espejismo de la rivalidad
curiosamente, posiblemente sea el más difícil de solucionar de todos. Mucho más que el de la parte oscura. Y en el fondo es lo mismo, ¿eh? Ojo. La dualidad de la parte oscura y la parte luminosa es exactamente lo mismo que el de la dualidad. Es forma de verlo. Enseñanza no enseñanza, conciencia no conciencia, Dios y Padre, exactamente, lo mismo es. Pero ¿qué hemos de hacer nosotros? Hemos de romperlos por las buenas o a base de sacrificio. Cuando hablo de sacrificio quiero decir renuncia, aplicación de la voluntad, no tortura psicológica, ¿eh? El sacrificio a nivel esotérico, espiritual, no es tortura psicológica. Eso fue en la era de Piscis, que bueno, hemos visto la Semana Santa, en Filipinas o en gente que se crucifica, etcétera, 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 y además lo hace clavándose aquí en la palma de la mano cuando se sabe muy bien por el sudario que era en la muñeca, porque aquí esto se abre, etcétera, etcétera. Pero eso es el egregor que funciona por ahí, que funciona muy bien y atrapa las conciencias. Y cuando una conciencia es un poco infantil, queda atrapada en esa realidad. Y hay que, vamos, salir zumbando de eso, hay que dejarlo completamente, porque eso engancha. Y si eso nos engancha, ya nos podemos preparar para quitarlo de encima. Continuamos, familia. Preguntitas. Si los espejismos son un problema, ¿cómo los voy a superar? Viviendo la Reconociendo un problema. Enfrentándote a ellos. Enfrentándonos a ellos. Si los espejismos son un problema, ¿cómo los vamos a superar? Enfrentándonos a ellos. Bien. Pero hemos definido ya en nuestra vida diaria lo que es un espejismo. Pero también hay que discernir lo que es un espejismo de lo que no. Pregunto. Levantarnos a la vida y es un espejismo. Vivir el aquí y el ahora es lo que nos da una realidad más. Yo lo dejo en el aire. Segunda, si los espejismos no son un problema, entonces, ¿cómo los voy a detectar? Para mí, los espejismos no los veo como problema, los vivencio. Bueno, pero algo tendrás que enseñar. Como manera de caminar, eso también podemos porque aprender. a lo largo de mi vida yo he cogido un camino hacia una meta, y luego cuando he llegado he visto que era una quimera, un espejismo. Es como una espiral, cojo otro camino, voy hacia otra meta, que llego y es otro espejismo, pero sigo caminando. Algo de experiencia cojo. Ahora estoy en otro camino que seguramente voy hacia otra meta, que seguramente será otro espejismo. Pero no voy a dejar de caminar. Es importante. De hecho, mientras estemos encarnados, seremos víctimas del espejismo. A ver, lo que pasa es que no es lo mismo el espejismo de la forma de lo más densa posible que aquel otro de una supuesta realización de conciencia que en un momento determinado nos embarga y que creemos que por este camino pues vamos a seguir al maestro o a darlo de una forma más consciente. Es lo mismo, pero evidentemente a través de esas crisis, de esas búsquedas, uno avanza. Avanzamos así, cerreando, no hay un camino, el ascensor no va a tener Yo lo veo como espiral. Bueno, es una forma de verlo también. Si lo presentáramos con una gráfica, es un diente de sierra muy pronunciado. Llega un momento que al final es ondulado, y luego ya línea recta. Que curiosamente la línea recta, en el cardiograma, ¿qué pasa? ¿Dónde aparece? Pues cuando aparezca la línea recta, la personalidad como tal está anulada. Yo todavía estoy orgánico excesivo. Bueno, seguimos. Pero entonces, ¿qué es un espejismo? A ver, ¿qué es un espejismo entonces? La vida es un espejismo. La realidad. Dios es un espejismo. ¿Y qué es la realidad? Es que estamos la gallina en el huevo. Define la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? Fíjate, en el trabajo tienen los espejismos. Solo la falsa percepción de la realidad, solamente eso es un espejismo. Las dos cosas, la 4 y la 5 van juntas. Van juntas, vale, muy bien. O una sumisión completa al mundo del deseo. Las dos cosas. Una falsa percepción. Nosotros estamos en esta encarnación aquí, víctimas del mundo del deseo. Tanto deseamos en vidas pasadas seguir el camino espiritual, aquí estamos. Nos hemos creado la propia cárcel, no nos damos cuenta de esto. La actitud que mantuvimos, y que os habla sale un poquito del tema porque lo ha vivenciado a nivel interno, la actitud de durante montones de encarnaciones, en conventos, cuevas, de eremita, de anacoreta, de no sé qué, aquí. Es así, me traigo aquí, y clarísimo. En un momento de mi vida lo pude vislumbrar como una película, y dices, caramba, no me extraña entonces.
No me extraña. ¿Y por qué esto? Pues porque en esas vidas existieron muchísimos espejismos. En esta existen, tal vez menos, pero tal vez más profundos en esta que en esta. Lo importante es reconocerlo, y lo importante sobre todo es tratar de convivir con ellos. Porque enfrentarnos contra el caballo de Atila puede ser peligroso, porque puede ser que de un pisotón, de una coz, decíais que se decía que el caballo de Atila y donde pisaba no crecía la hierba. Pudiera ser que ese caballo nos diera una coz a nosotros y nos anudara para toda la encarnación. Es difícil sortear eso, ¿eh? Es difícil. Pero, ¿qué decíamos al principio? Desapasionamiento, discernimiento y discriminación, ¿no? Aquellas palabras del Buda. Es decir, esos son los filtros que debemos de ponderar siempre, sabiendo bien que no seremos impersonales y que la duda se va a manifestar al 100%. Pero bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿Os gustan las preguntas estas? Sí. Son bastante simples, ¿no? Son bastante simplistas, no tienen nada de otro mundo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Seguro que no? Yo creo que tiene que haber más preguntas, porque prácticamente no habéis formulado ninguna. ¿Seguro que no? ¿Seguro que no más preguntas? La conclusión es que todo es correcto. Todo es correcto. Has de pasar y punto. Como cuando te salen los dientes que te duele y... Bueno, pues son experiencias y hay que asumirlas. Hay que asumir, entonces, hay que dar gracias al espejismo y a la parte oscura, que eso es nuestro verdadero maestro. Se aprende más de los malos rollos que hemos tenido con las amistades o con la familia que no de aquellos momentos o aquellos estados de conciencia o sociales en que todo parecía una balsa de aceite. Y luego otra cosa que has dicho antes, de lo que tú crees, creas. Entonces hay que tener cuidado con la mente en cuanto la proyectas, con lo que piensas, la palabra y el respeto. Porque luego te lo vuelves a encontrar. Y el respeto porque... Ese es el plato de lentejas que uno no quiso en el pasado y que el karma pues te lo presenta frío y que no te gusta. Porque tú lo estás pidiendo hasta que no venzas esa porque lo has generado, y como lo hemos generado no lo podemos copiar, lo tenemos que asumir. ¿Tenéis alguna preguntita más? Yo estoy de acuerdo en lo que decía Cana, de que siempre estamos viviendo el espejismo, y es cierto. Solo que vas cambiando la octava, ¿no? Cada vez la octava superior. Porque cuando pasas a una octava y ves la anterior, es cuando te das cuenta de que aquello fue el espejismo. Mientras lo viviste, tú trabajabas contigo mismo, seguías el camino espiritual, pero cuando subes la otra octava por algo que te pasa, una crisis, alguna renuncia, yo qué sé, pues te das cuenta de que en el pasado estabas en un espejismo, pero seguramente estás en otro, y cuando pases a la otra octava verás tu espejismo. Pero ¿de qué manera podemos hacerlo si no es esta? Es el camino. Ir autoconociéndote. Es el camino. El camino es asumir, reconocer las piedras que hemos plantado nosotros en la vida anterior. Estamos recogiendo lo que sembramos. Entonces el gran dilema es reconocer eso, y el espejismo es dejarlo de lado. No, enfrentémonos a él. Buda afirma, se le atribuye a Buda una expresión que dice: si las cosas tienen solución, ¿por qué te preocupas? Se solucionarán. Y si no lo tienen, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te ocupas de algo que, a ver, todo tiene solución? La muerte, por ejemplo, no es ningún problema. No existe. Si asociamos muerte a aniquilación de conciencia, eso no existe. Existe la aniquilación de la forma, pero es que la forma no es el yo con mayúsculas. Es lo que necesita el yo para evolucionar, pero no es el yo. Por lo tanto, el espejismo lo necesitamos para evolucionar, pero no somos nosotros, aunque lo hayamos generado en las pasadas y lo estamos potenciando en esta. Es como una armadura más que nos hemos puesto. Pero necesaria, esta es la pregunta. ¿Es necesaria? Claro, es la evolución. Para hablar de espejismo tendríamos que sentar las bases para saber qué es un espejo. Exactamente, que es un espejo, porque un espejo, además, en este caso, se dice... ¿de qué espejo hablamos? Sí, por ejemplo, nos hemos mirado todos al espejo alguna vez, ¿no? El que está delante no somos nosotros, ¿no? Cuando movemos la mano derecha, ¿qué mano está moviendo el otro? La izquierda. Fijaos qué perfección tan irreal de la realidad. Exactamente, en el plano está muy bien dicho, en el plano astral es así. La derecha es la izquierda, arriba es abajo, y el 69 puede ser el 96 o vete a saber quién. Y los números cambian de derecha a la izquierda y las letras igual.
es muy difícil poder en el astral leer, eso de que dicen que es tan fácil, no, de ninguna manera. ¿Alguna preguntita más o pasamos a una pequeña meditación? ¿De más preguntas? ¿No? Pues venga, vamos a poner en silencio. Doncs, moltes gràcies per la vostra assistència i fins al dia 31 de maig que tornarem aquí a aquesta mateixa sala. No,